Vamos a dar inicio a nuestro culto de adoración esta mañana. Y yo les invito a que inclinemos nuestro rostro y entreguemos este tiempo al Señor. Amantísimo Dios y Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por permitirnos, Señor, el privilegio tan grande de acercarnos a ti, de venir a adorarte, de venir a entregarte nuestras cargas, Señor, a darte la gloria y la honra que solo tú mereces, nuestro amado Dios. Yo te ruego, Señor, que nos dirijas, que tomes control de nuestro corazón, de nuestra mente, y que nos hables en esta mañana, que hables a nuestra vida, que sanes las heridas que están abiertas, Señor, que tome las cargas pesadas que muchos llevamos, Señor, y que seas tú trayendo luz y entendimiento, redireccionando nuestra vida, llevándonos, Señor, al camino recto que conduce a ti. Háblanos en esta mañana, Señor. Abre nuestro entendimiento, nuestros oídos. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Mis hermanos, hoy me ha correspondido hablar sobre la majestad de Dios. Es un tema muy importante porque la Biblia nos presenta a nuestro amado Dios como un Dios grande, como un Dios todopoderoso. En sí, la palabra majestad viene de la palabra latina majestis o majestatis, que quiere decir majestad, majestuosidad. Y es una palabra que se le confiere solamente a altos dignatarios, ¿no? A emperadores, a reyes, ¿verdad? La Biblia entonces nos muestra en numerosos versículos, por no decir en toda la Biblia, nos muestra la majestuosidad de Dios, la grandeza de nuestro Dios, al Dios todopoderoso que, creador del cielo y de la tierra, y que dirige y controla toda su creación. Es un Dios todopoderoso, es un Dios glorioso, titulado como el Rey de Reyes, ¿y qué más? Y Señor de Señores. ¿Cómo lo define la Biblia? ¿O qué hace que Dios sea majestuoso? La majestuosidad de Dios estriba en su ser, en sus atributos. ¿Qué atributos? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Qué atributos de Dios hacen que Él sea majestuoso? Su santidad, su omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia, todos los om, ¿no? Que solamente le pertenecen a Él. Es un espíritu, su inmutabilidad, su poder, ¿no? Omnipotencia, y su sabiduría, su omnisciencia. Dios es un Dios que gobierna, es Señor, es soberano, y Él es el dueño de todo. Por tanto, Él tiene toda la majestad. ¿Dónde habita el Señor? ¿Dónde habita nuestro Dios? En todo lugar, ¿verdad? Pero la Biblia dice que hay un lugar especial donde Él habita. En el cielo, ¿verdad? Él habita en las alturas, en el trono celestial. La Biblia nos habla de que Cristo, siendo Dios y ya resucitado, fue exaltado hasta lo máximo, ¿verdad? Y que subió y está sentado a la diestra del Padre. Él está sentado a la diestra del Padre. Todo lo anterior hace que Dios sea majestuoso, que Dios sea grande, digno de toda honra, de toda adoración, de toda obediencia. Hoy en nuestro mundo, a pesar de la tecnología y a pesar de los avances, de tanto conocimiento, nuestro mundo carece
de lo más fundamental, que es el conocer a Dios, que es el tener presente a Dios para el diario vivir. Aún nosotros como cristianos, ¿cuántas veces tomamos decisiones? ¿Cuántas veces hacemos cosas que no glorifican a Dios? No tenemos en mente a Dios en nuestra vida cotidiana. ¿Es verdad? ¿No nos pasa eso? ¿Cuántas veces hacemos un negocio? ¿Cuántas veces tomamos determinaciones que después tenemos que lamentar? ¿Por qué razón? Porque nos apresuramos a actuar en nuestra carne, en nuestra mente, y cometemos errores de los cuales tenemos que arrepentirnos. Si hubiera orado un poquito, ¿no? Si le hubiera comentado a Dios, si le hubiera preguntado a Dios, ¿es esa su voluntad? ¿Me casaré con este joven, con esta joven? ¿Será que Dios está de acuerdo? ¿Será que Dios es su voluntad que yo me una en matrimonio a esta persona? ¿Que haga este negocio? Entonces, carece del conocimiento de Dios, y el poco conocimiento que tiene la gente es muy pequeño, es un conocimiento muy pobre de Dios. Tenemos un Dios desvalorizado, incluso un Dios rechazado, un Dios que su majestuosidad es irrespetada. No se quiere aceptar su gobierno, no se quiere aceptar su señorío, y esto hace que el mundo ande como anda. Incluso dentro del mundo cristiano nos han presentado a un Dios pequeño. En esta época de la posmodernidad se habla mucho de la exaltación del hombre, de lo que somos nosotros, de lo importante, de lo inteligentes que somos. Y en verdad somos inteligentes, pero debemos reconocer que más inteligente es Dios, quien nos hizo, quien nos creó. Tenemos entonces que el Salmo 93:1, yo les pido por favor que busquemos nuestra Biblia. Salmo 93:1. Habla sobre la majestuosidad de Dios. Dice: Jehová reina, se vistió de magnificencia, Jehová se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. ¿Se vistió de qué? De magnificencia, o sea, de majestuosidad. El Salmo 145:5 también nos habla de la majestuosidad de Dios. 145:5. ¿Qué dice? En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Pienso que este salmo sería muy bueno apropiarnos de él. Dice: en la hermosura de la gloria de tu magnificencia, o sea, de tu grandeza, de tu majestad, y en tus hechos maravillosos, ¿qué? Meditaré. La Biblia nos exhorta a meditar en su palabra, a hacer carne de nuestra carne y huesos de nuestros huesos su palabra, porque su palabra es espíritu y su palabra es vida. Debemos meditar, dice la palabra aquí, en la grandeza del Señor. Ese meditar es importante. El meditar en la grandeza de Dios, el reconocer la grandeza de Dios, es fundamental para nuestra vida como creyentes. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que es fundamental el meditar en la grandeza, en la majestad de Dios? Es importante, ¿por qué? Porque incentiva nuestra fe. No podemos, depende del tamaño de mi Dios,
así va a ser el tamaño de mi fe. Un Dios grande es un Dios en el que yo puedo confiar. Yo no puedo confiar en un Dios débil, en un Dios inadecuado, en un Dios que no tiene conocimiento, que no se entera de lo que sucede, de lo que me pasa. Pero cuando yo sé que Dios es omnisciente, cuando yo entiendo de que Dios me rodea por todos lados, que me cuide, que ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo, cuando yo reconozco que en su mano está todo poder, que no hay nada imposible para Él, puedo acercarme con confianza. Más sabiendo que si clamo, Él me responde. Y no solo que me responde, sino que me enseña cosas grandes y ocultas que yo no conozco. Entonces, conocer la majestuosidad de Dios impulsa, incentiva mi confianza en Él, mi fe en Él. Ahora, ¿qué más? ¿Por qué es importante meditar en la grandeza de Dios? Porque estimula nuestra adoración. El ver a Dios, el conocer a Dios, su grandeza, su majestuosidad, su hermosura, me impele a caer de rodillas delante de mi Señor. Él es grande, Él es digno de toda la adoración. Y desconocer esto, desconocer de su grandeza, de su majestuosidad, ¿qué hace? Lo contrario, que nuestra fe sea raquítica. Oramos, por si acaso, ¿no? ¿No nos ha pasado? ¿Cuántas veces hemos orado por algo? Y oramos, y oramos, y oramos, y de pronto el Señor oye nuestra oración, aunque Él siempre la oye siempre, y decide concedernos las peticiones que le hacemos. Y nos asombramos sobremanera, ¿no? ¡Ay! Dios me oyó, Dios me cumplió mi deseo, mi petición. ¿Qué demuestra eso? Que oraba sin creer. Oraba no creyendo, o no creía que Dios me oyera, o no creía que Dios pudiera, o no creía que Dios estuviera interesado en mis problemas. Entonces, una fe raquítica hace un cristiano raquítico, débil, sin poder. Y no conocer la majestuosidad de Dios hace que nuestra oración sea también mediocre. Y no solo mediocre, sino muchas veces penosa. Nos cuesta adorar a Dios. Nos cuesta venir a adorar a Dios, a darle gloria. Entonces, esto es importantísimo. Yo pienso que debiéramos meditar en esto, en la hermosura de la gloria de su magnificencia, y en tus hechos maravillosos meditaré. Salmo 145, 5. Hoy se exalta a Dios, hoy se exalta al hombre, perdón. Hay una exaltación del hombre, de su conocimiento, de su ciencia, de su poder, de sus obras maravillosas que el hombre hace, construcciones, viajes espaciales, la tecnología. Se exalta al hombre y se denigra a Dios, un Dios pequeño, incluso en aquellos que dicen ser cristianos. Nos presentan un Dios falso, un Dios débil, un Dios patético, un Dios risible, un Dios digno de toda conmiseración. Nos presentan a un Dios muerto, lleno de heridas, de llagas, que no inspira ninguna adoración, muchas veces inspira es conmiseración, inspira lástima,
O nos presentan a un Dios en una cuna, pequeño, ingenuo, inocente, ignorante. Es un Dios que no es nuestro Dios. No es el Dios de la Biblia, no es el Dios todopoderoso. Nosotros venimos de corrientes cristianas donde nos han dicho que Dios es un Dios muy caballeroso, ¿verdad? ¿Cuántos aquí le dijeron que Dios era un Dios caballeroso? ¿Cierto? Que Dios respeta nuestro libre albedrío. Dios toca la puerta y llama. A ver si de pronto nosotros nos condolemos de Él y le abrimos la puerta de nuestro corazón. Depende nuestra salvación de mi libre albedrío. O sea, yo le puedo hacer imposible a Dios ciertas cosas. Ese es el Dios que nos han presentado, un Dios caballeroso, un Dios que no atropella mi libre albedrío, un Dios que no puede doblegar mi voluntad. Cuando la Biblia nos enseña que Dios es soberano, que Dios se impone, que lo que Él ha decretado no hay poder espiritual ni humano que pueda detener su mano, que pueda contradecir, que pueda impedir que sus decretos se lleven a cabo. Entonces, es un Dios que no es el Dios nuestro, y por esa razón necesitamos conocer y meditar en la grandiosidad, en la majestuosidad de ese Dios todopoderoso. Dice Isaías 46:5. Isaías 46:5. Vamos a mirar qué nos dice. Isaías 46:5. ¿A quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? El Señor está reclamando de que se hacen comparaciones con Él. En la relación que tenemos con Dios, porque Dios es un Dios relacional, a pesar de vivir en el cielo, Dios se ha dignado venir a nosotros, se ha rebajado, se ha humillado a sí mismo, a venir a darnos un mensaje, a venir a hablarnos. Y nosotros muchas veces abusamos confianzudamente de Él y lo comparamos con nosotros mismos. Seres débiles, seres pecadores, seres inconstantes. Y lo equiparamos, lo comparamos con nosotros. En el 40:25, Isaías 40:25 nos dice lo mismo. 40:25. ¿Qué nos dice? ¿A qué pues me haréis semejante? ¿O me compararéis? Dice el Santo. Hemos disminuido a Dios, le hemos quitado su honra. Pero el Dios que tenemos es grande y majestuoso. Una descripción de la majestuosidad de Dios la encontramos en Isaías 40, del 12 al 18. Isaías 40, ahí más adelantito, del 12 al 18. Dice: ¿quién midió las aguas en el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes en balanza y con pesas los collados. ¿Qué atributo hay ahí? ¿Quién midió
las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo. Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesa los collados. ¿Qué atributo hay ahí? ¿Ah? Omnipotencia, poder, ¿verdad? El 13. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿Quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró senda de la prudencia? ¿Qué atributo hay ahí? Omnisciencia, ¿verdad? He aquí que las naciones le son como gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. ¿Qué atributo? Grandeza. Grandeza y poder, ¿verdad? Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos los animales para el sacrificio. Como nada, son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. Es una descripción muy buena, ¿verdad? De lo que es Dios, de su majestuosidad. Dios es un Dios trascendente, pero a la vez es un Dios inmanente. Trascendente, que trasciende, que está más allá de su creación, que está en los cielos. Nos dice la Biblia que está en el tercer cielo, ¿verdad? Pero Dios también está con nosotros. Amén. Él está en medio de nosotros. No quiere decir que Dios subió a los cielos, que Jesucristo está sentado a la diestra del Padre y que Dios se olvidó de su creación. Dios no es indiferente a lo que pasa aquí. Él, aún nuestros propios cabellos están contados. Imagínense qué interesado está el Señor en nosotros, que aún nuestros cabellos están contados. Ese Dios todopoderoso que conoce aún mi palabra antes de que llegue a mi pensamiento, ya la conoce. Un Dios majestuoso, un Dios grandioso, que está allá, pero que está en todo lugar, porque Él lo llena todo, porque es omnipresente, y porque Él nos ama, y porque Él nos ha brindado un amor, un compañerismo, una relación de amistad. Nos llama como amigos, nos llama como hermano, como hermana, como padre, y ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Es un Dios grande, un Dios digno de toda adoración. El hecho de que Dios se haya rebajado, que haya venido hasta nosotros, no implica de que Dios sea un Dios débil, que Dios sea un Dios que necesite de nosotros. ¿Sí? Dios nos tiene en sus manos. Nosotros no podemos tener a Dios en sus manos. Dios viene a nosotros y nosotros no podemos ir a Él. Si vamos a Él es porque Él nos ha llamado, porque nos ha concedido su gracia para estar en su presencia como hoy. Es un privilegio, un honor para nosotros estar en la presencia de su majestad, porque Él está aquí. Él está aquí en medio de nosotros. ¿Sí? No podemos pensar que Dios es igual a nosotros, que Dios es pequeño. Él está por encima de todo lo que ha creado, incluidos nosotros. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? ¿Qué puedo concluir de todo lo que he dicho? Dice así: un conocimiento profundo de la majestuosidad de Dios nos lleva a un acrecentamiento de la fe y un avivamiento en nuestra adoración. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos al Salmo 95 para finalizar y démosle gloria a Dios y alabanza por su grandeza. Salmo 95. Leámoslo. Dice: venid,
Aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Nosotros, el pueblo de su prado, y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. Amén. Postrémonos delante de Dios y adorémosle. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Permítenos, Señor, contemplar tu gloria. Permítenos, Señor, ser conscientes de tu grandeza, de tu majestuosidad. Ayúdanos, Señor, para podernos acercar a ti en fe, en arrepentimiento, y adorarte y alabarte por todos tus beneficios. Muchas gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.